esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña Carlos Ibarra y Francisco de Ángelo de Benemec. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Tenemos un programa especial en el día de hoy porque Francisco nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo con nuestros hermanos venezolanos en la frontera sur, es decir, la frontera sur de los Estados Unidos y la frontera norte de México. Hay muchos problemas con los venezolanos, particularmente desde que se produjo el cambio a raíz de una orden judicial en Estados Unidos, o sea, del levantamiento del título 42, pero adicionalmente a ello, la orden que dio Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y que parece ser que afectó única y exclusivamente a los venezolanos. Francisco, adelante. Definitivo. Recordemos que el título 42 se activó en octubre de este año, el 12 de octubre, y ese título que viene a ser una ley antigua que se basa en el peligro a que pasen en Estados Unidos personas con riesgos sanitarios, ¿no? La había activado después Trump y ahora Biden la activa y crea de un día para otro un problema internacional. El problema se basa en no dejar pasar bajo el título 42 a venezolanos y crea un programa de paroles para los venezolanos que quieran emigrar, que es un programa en el cual deben cumplir una cantidad de requisitos, entre ellos que tengan un sponsor en Estados Unidos, que tengan todas las vacunas. Es casi una visa. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, estas personas, estos migrantes retornaron, o sea, no se entendió bien cuál era la política del gobierno mexicano, nunca la explicó, entonces nos retornaron a los venezolanos, miles de venezolanos fueron a distintas ciudades, algunos fueron albergues y algunos nos llegaron a la Ciudad de México, se quedaron albergues, volvieron a subir a la frontera norte, pero ahora está pasando algo muy raro, que es que hay miles, más que todo de nicaragüenses, formándose para entrar a Estados Unidos. A los venezolanos no lo están dejando entrar y los venezolanos están trabajando para ayudar a pasar a estas personas por el río Bravo. Esa es la información que tenemos. Entonces, y el problema es que el venezolano sigue con la esperanza de que los van a dejar pasar, porque recordemos que un juez a este título 42 hizo un dictamen de ilegalidad, el cual el 21 de diciembre de este mes debería acabarse el título 42, o por lo menos ese fundamento. No sé qué van a hacer las autoridades americanas al respecto, pero están los migrantes con esa esperanza, ¿no? Entonces es una esperanza constante de querer llegar a Estados Unidos y una esperanza constante de bueno, sí voy a poder pasar de alguna forma. En ese caso, Francisco, ¿hay algún mecanismo que haya utilizado el régimen de Maduro para llegarle a los migrantes venezolanos que están en México? Porque uno observa que hay un acercamiento bastante interesante para el régimen con la administración Biden. ¿Qué se huele por allá? ¿Qué se dice? Porque prácticamente México terminó siendo el hogar para que tanto el chavismo como los gobiernos amigos se dieran la mano con Nicolás Maduro, al menos con su representación. Bueno, definitivamente aquí el gran negocio de Nicolás y del dictador y su séquito es la identificación. El pasaporte subió ya a $300, el más caro del planeta y difícil y lento de obtener. Están dando las posibilidades de devolverse con Viasa a Venezuela y tienes que pagar tú el pasaje. Creo que hay algún tipo de beneficio, pero bueno, eso es todo negocio para ellos. Y bueno, lo más claro de este tema es que tienes un gobierno como el de López Obrador, que no culpa nunca al régimen chavista, al régimen de Maduro, sino simplemente se queda callado, y los mexicanos sufriendo de estas migraciones que hoy en día crean problemas, por supuesto, sociales, problemas de salud. Ha subido mucho la influenza, los casos de influenza en México, porque las temperaturas extremas, mucho frío, de repente hace calor, ese tipo de cosas, y pues, problemas también
de seguridad, porque hay personas que están llegando que no son aquellas migraciones que llegaban por aeropuerto, profesionales, técnicos. O sea, a veces llegan personas que evidentemente son de estas personas enviadas por el régimen para fastidiar, ¿no? Para molestar a las sociedades de los países hermanos, que eso les trae más trabajo y más problemas allá a sociedades como la mexicana, que tiene problemas de seguridad, de salud. Y lo último que vimos, bueno, la pataleta que hizo el presidente López Obrador por Perú, por su presidente Castillo, que fue inaudito, o sea, cómo se metió en la vida política peruana, nunca visto. Y es más, creo que sacaron un comunicado diciendo que ellos siguen aceptando como presidente a Castillo y no a la presidenta actual. O sea, un total, que por cierto, la presidenta actual de Perú es del partido de Castillo, entonces uno no entiende bien qué intereses ocultos hay ahí. Pero sí hay una defensa, por supuesto, y el callar, quien calla otorga. O sea, este problema se conversó hasta con la gobernadora del DF, Sheinbaum, y ella decía que ella no estaba al tanto, que había muy pocos migrantes y son miles y los albergues están colapsados, ella lo sabe. Así estamos. Desesperante esta situación y particularmente el tema que los venezolanos siguen saliendo del país, es decir, ahí siguen moviéndose y en grupos grandes, no se sabe para dónde van. He tenido conversaciones con unos amigos que trabajan en seguridad en Panamá y me cuentan que allá están pululando muchos venezolanos que no hayan para dónde ir, igualmente hay en Honduras, en El Salvador, por allí, por todos lados, viendo cómo, porque ellos se niegan a aceptar que no los van a dejar entrar a los Estados Unidos. Entonces entran por otras vías que los condena a la ilegalidad por siempre, puesto que la decisión de Joe Biden es no aceptarlos, sino a través de ese mecanismo de permiso que les da como aproximadamente entre 18 y 24 meses, pero que tienen que tener un sponsor y esos sponsors, esas personas tienen que garantizar al menos por 2 años que ellos van a cumplir con la ley. Han habido ya muchísimos problemas que han sido reportados sobre los garantes y las personas que vinieron, algunos se integran, otros no. Entonces hay muchísimos problemas con este asunto también, ¿no? Carlos, justamente Francisco comentó sobre el caso de López Obrador y su relación con Pedro Castillo. Hemos conversado con varias fuentes de Perú que nos dicen que hay un movimiento inclusive porque consideran que la posición de Andrés Manuel López Obrador, al igual que la de Gustavo Petro o la de Alberto Fernández, irrumpe con las reglas y la política interna de Perú. Cuando se decidió por las reglas, una vez que Castillo amenazara con cerrar el Congreso en cadena nacional, se activaron las instituciones y el Congreso ha designado la que era vicepresidenta, que también era parte del partido de Castillo, Perú Libre, pero que había una división en ese partido. Es decir, aquí hay muchos elementos que nos han explicado, son claves, pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, mucha gente no entiende por qué él anda husmeando y metiéndose donde nadie lo llamó. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, Maybord, Francisco, amigos del auditorio. Efectivamente, como bien comentas, el presidente López le encanta meter la nariz en asuntos que tienen que ver con sus amigos socialistas, pero cuando la comunidad internacional hace alguna observación respecto de las diferentes fallas que está teniendo su gobierno en México, ahí sí alega la política o que no debe haber injerencia política de otros pueblos en otras naciones. De igual manera, cuando se hace algún señalamiento a, por ejemplo, situaciones de abuso como las que ocurren en Venezuela con Nicolás Maduro, ahí sí alega que la política de México es de cero injerencia, pero cuando se toca, como en este caso, a su amigo comunista Pedro Castillo, ahí sí de inmediato no solamente reacciona y opina en situaciones que no nos deben por qué, es decir, son del interés de los mexicanos, pero que no somos quienes para opinar. Es un asunto de Perú y es un asunto que tiene que resolverse allá. No solamente opina, sino que involucra incluso recursos nacionales, como es el caso de la Fuerza Aérea. Trasciende aquí en varios medios periodísticos
que el presidente López habría enviado un avión a Bolivia, a La Paz, para tenerlo en espera de condiciones para poder ingresar posteriormente a Lima, a la capital peruana, en una intentona de rescatar a Pedro Castillo y traerlo a México, como en su momento lo hizo con el dictador Evo Morales. Solo con la diferencia de que en esta ocasión los peruanos se adelantaron, conociendo cómo se las gasta el populista Andrés López. Lo que hicieron, y de hecho esto propios ciudadanos mexicanos en Lima, Perú, están las imágenes, seguramente el auditorio se enteró de esto, bloquearon las calles aledañas a la Embajada de México en Lima para evitar que este personaje pudiese llegar ahí, que afortunadamente su propia escolta fue quien lo detuvo, a Pedro Castillo, y con las consecuencias que ahora todos conocemos. Sin embargo, hace unos minutos, en la llamada conferencia mañanera del presidente López, él acaba de anunciar que congela la relación diplomática con Perú. Es decir, a pesar de las diferentes posiciones nacionales e internacionales que le han pedido que no se meta en lo que no le importa, presidente López está anunciando que congela la relación en Perú y hace toda una perorata en la cual fustiga a los poderes legítimamente constituidos allá en aquella nación andina y en los cuales desconoce a la actual presidenta para darle todo el apoyo a Pedro Castillo. Desconoce a Dina Boluarte y él asegura al presidente López que no se puede destituir a Pedro Castillo. Cito textualmente lo que dijo el presidente López. Los diplomáticos de Colombia, Argentina, México y Bolivia presentaron un documento en donde, con apego a acuerdos internacionales, exhortan a los responsables de la política en Perú para que se respeten los votos y los derechos humanos. Asegura que no es injerencismo, pero que lamenta mucho por el pueblo de Perú, porque estos de arriba, sí, así lo dijo, de la cúpula del poder y de los medios de comunicación, su villano favorito del presidente López, son quienes provocan esta inestabilidad que afecta al pueblo. Una vez más aquí señalar, ustedes y nosotros, amigos de la audiencia, no somos el pueblo son los pobres que le aplauden y que le agradecen todo al presidente López o en este caso a sus amigos dictadorcetes, pues ahí sí, esos son el pueblo bueno, ustedes y nosotros no, porque tenemos la grave osadía de criticar a su majestad el presidente López. Bueno, asegura que no hay normalidad política en Perú. La gente está en las calles y los medios no informan, es lo que dice el presidente López, que ya se volvió vocero de los supuestos defensores de Pedro Castillo. Hay una pausa en la relación de México y Perú y se espera que se busque una salida democrática. Con esto el presidente López evidentemente está dando una respuesta directa a la invitación que hizo Dina Boluarte justo un día después de haber asumido el poder, en el cual invitaba al presidente López a Lima a que le entregara la presidencia que se quedó pendiente del organismo multilateral que ahora preside el presidente López y que iba a ser entregada a Pedro Castillo con todo pues este camino tortuoso, toda esta turbulencia que se ha visto desde que se hizo el anuncio en el cual primeramente el depuesto Pedro Castillo iba a venir a México, no obtuvo autorización del Congreso. Después el presidente López anunció que iría a Lima y justo en esas estaban cuando se dio esta situación de que primero Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso peruano y lo único que consiguió fue que en contraparte el Congreso peruano, apegándose a las leyes de aquel país, destituyera a este personaje que ahora se encuentra en la cárcel. Así las cosas, pues este es el triste papel que está tomando el primer mandatario de México, quien, dicho sea de paso, pretende
asumir un liderazgo en la región latinoamericana respecto a la práctica que conocemos como populismo. Todo esto que se ha convertido en una tendencia en la región, en la cual vemos a personajes que, tomando como base algunos de los criterios del socialismo, los utilizan en su favor para generar campañas de comunicación en las cuales pretenden hacer creer que están apoyando al pueblo bueno y sabio. Ya decimos cuál es la diferencia entre los que son el pueblo y los que somos los adversarios, entre comillas. Y evidentemente esto acompañado de darles dinero en efectivo a estas personas, a este pueblo bueno y sabio, a costo de quitarles otro tipo de servicios o dinero, de alguna manera darles en efectivo lo que ya se les daba a través de las instituciones como guarderías, como seguridad social, como salud, lo cual está siendo desmantelado para darles el dinero en efectivo y desgraciadamente aprovechándose de que muchas de estas personas no han tenido una oportunidad de estudiar, pues solamente obviamente ellos ven que están recibiendo dinero en efectivo, creen que con eso van a salir de problemas y el resultado ya lo conocemos. Es una fórmula que no es nueva, desafortunadamente, pero cierro esta intervención con una reflexión que circula, por cierto, en las propias redes sociales. Amigos de la audiencia, pregúntenle al historiador, profesor de historia, profesor de nivel básico de cualquier escuela, etcétera. Cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado corrió la gente? Dejo ahí mi comentario. Bye, Francisco. Un tema que queríamos tocar en esta emisión, antes de irnos, porque es una emisión corta, es el hecho de que se ha venido trasteando el tema de la reforma electoral y muchos han advertido que si se hace en los términos que está planteada, pues hemos perdido la democracia, porque va a trastocar las instituciones. ¿Quieren? Nos vamos con Francisco y luego concluye esta conversación, Carlos. Adelante. Definitivamente el tema electoral de pelearse, de eliminar, de destruir instituciones, entre ellos la electoral, lo conocemos perfectamente los venezolanos porque fue una de las primeras cosas que hizo el chavismo. Al destruir la institucionalidad del ente electoral, controlar las elecciones. Al controlar las elecciones, esto aunado a esta repartición de dinero a personas vulnerables y a personas necesitadas, hacen un efecto que hace imposible que las instituciones electorales hagan su trabajo y que la oposición gane elecciones. El tema es bastante delicado. El tema también iba por atacar a los partidos políticos, que con todos sus defectos son los únicos que pueden hacer contrapesos a partidos gobernantes, y eso no lo ha entendido realmente la población en Latinoamérica. Casi siempre se van con el discurso de decir destruyan a los otros partidos. Si tú destruyes a los demás partidos, la sociedad civil, las ONGs no tienen fuerza, no es su propósito tomar el poder como tal, de manera democrática, de forma democrática. Entonces lo que termina siendo es una dictadura. Entonces hacia allá hemos ido, se ha ido tratando de pasar una ley, la ley no pasó y luego la modificaron y pasaron reglamentos. O sea, la ley con un cambio constitucional no se pudo y están cambiando los reglamentos. Nos va a afectar a todos porque ya eso pasó diputados y está en el Senado, y me temo que va a terminar el Tribunal Supremo de Justicia mexicano, porque hay muchas partes de las leyes de estos reglamentos que son inconstitucionales. Bueno, Carlito se nos cayó, no sé exactamente qué fue lo que ocurrió, Francisco, pero en todo caso, como esto es un tema que se está manejando y que se sigue trabajando, yo siento, Francisco, que esto va muy avanzado. Independientemente de lo que digan algunos que son negacionistas en el sentido de que no ven que la revolución en México está avanzando, nosotros lo vemos porque, entre otras cosas, venimos del futuro y en el futuro se produjo justamente esto. Y hay mucha gente que no creía. ¿Tú recuerdas esa época, Francisco, cuando no creían? No creían los venezolanos que podíamos ser como Cuba.
y resulta que terminamos no como Cuba, sino peor que Cuba. Y en el caso de los mexicanos hay muchos que dicen nosotros no somos Venezuela. Pero lo que está ocurriendo con la reforma electoral está ocurriendo con los mismos precedentes que se conocen en Venezuela y en otras partes de América Latina. Definitivamente hay que tratar de hacer un programa hablando solamente de la reforma electoral. Estamos a punto de que el Senado, bueno, hay una guerra en este instante, ¿no? Están recortando lo más posible. Creo que vamos a terminar el tema en el Tribunal Supremo, estas reformas, pero sí, definitivamente la destrucción institucional de México y los avances democráticos van a paso de vencedores, como dirían los chavistas, y es sumamente preocupante. Siempre hay eso de que estamos al lado de Estados Unidos y no va a pasar, pero realmente Estados Unidos hoy en día no se mete en este tipo de temas, y lo que puede pasar es que cuando internacionalmente empiecen a intervenir o a opinar, ya es muy tarde y tenemos encima un régimen de la 4T, que ya lo tenemos, de hecho, pero lo que no vamos a poder es salir de él de la forma democrática, ¿no? Como ocurre con muchos de los regímenes que ya están instalados en el poder en América Latina. Y para el 2023, pues está el caso de Lula da Silva, que él viene como la guinda que pues muchos de estos modelos de regímenes han estado esperando como socio para ampliar su poder. Hemos llegado, Francisco, al final de esta emisión. Queremos agradecerle a toda la gente que nos ha visto desde nuestras diversas plataformas. México está en la mira y por ello les prometemos que la próxima semana vamos a hacer un programa especial para ubicar exactamente cuáles son los elementos claves que hacen que México se parezca más a Venezuela que a los Estados Unidos, tristemente. Y pues, también pues, podemos presentar ya un balance, Francisco, de los venezolanos en México para este año 2022, que ya está en sus días finales. Que fue por hecho, ha sido un año terrible para la migración venezolana. Así es. Nos despedimos, como siempre, con el mensaje de la RAP y les pedimos, por favor, que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like, compartan este video con amigos, familiares, contactos y en las redes sociales. Y también pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y allí nos están patrocinando al equipo de Sin Filtros. Bueno, nos vemos en la próxima emisión, un programa especial. Gracias. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.